Estamos en la semana número 3 y aparece en pantalla el tema a desarrollar el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a su compañero Kenny Sarmiento, que se encuentra en sala y que está a punto de ingresar a la clase. Bueno, en la semana número 3 vamos a desarrollar en la institución educativa Jorge Basadre con los alumnos de segundo y secundaria. Vamos a desarrollar el tema poder ejecutivo. Y para desarrollar el tema poder ejecutivo, vamos a ir a observar el título de esta clase. Entonces, aparece el título en pantalla. ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Quiénes lo conforman? Esa sería la primera pregunta con la cual vamos a empezar esta sesión. Y además, para poder desarrollar la misma sesión, necesitamos también conocer el propósito de la clase. El propósito o el objetivo de esta clase es que tú puedas tener la capacidad de identificar a los miembros del Poder Ejecutivo. Pero para tú conocer o identificar a los miembros, obviamente, actuales del Poder Ejecutivo, primero es necesario saber qué es el Poder Ejecutivo, como es la pregunta o el título de esta sesión. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por el Poder Ejecutivo? Y sobre todo, este poder se encuentra conformado por quiénes, ¿no? ¿Quiénes conforman este poder del Estado? Eso es lo primero que hay que responder, es el título de la clase, para luego poder desarrollar el propósito o el objetivo de esta sesión. Muy bien, en un momento vamos a darle pase a su compañera Pamela Briceño, que se encuentra en sala de espera. Correcto, muy bien. Y sería la primera pregunta, mano levantada. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Estefano Castro, te escuchamos. El Poder Ejecutivo es el que desarrolla las funciones del jefe de Estado y representa los intereses permanentes del país. Ah, muy bien, ¿no? Representa los intereses permanentes del país. Excelente, Castro, muy bien. Vamos a darle pase a su compañera Shamila Bigit Medina, que se encuentra en sala, bueno, se fue, estaba en sala de espera, pero luego se fue. Bueno, entonces su compañero Castro me acaba de dar una respuesta del Poder Ejecutivo. La pregunta vuelvo a hacerla para cualquier interesado. ¿Qué entendemos por el Poder Ejecutivo? A ver por ahí, algún voluntario o voluntaria. Lupita Paredes, te escuchamos, Lupita. Es un órgano autónomo del gobierno encargado de cumplir las funciones ejecutivas. Ya es un órgano autónomo, ya encargado de cumplir funciones ejecutivas. Muy bien, Paredes. ¿Alguien más me puede decir qué es el poder ejecutivo? Alguien, muy bien, en el chat tengo por acá algunas respuestas. Mari Ramos dice, es una de las tres facultades y funciones principales, primordiales del Estado. Ya, es uno de los poderes del Estado, sería, ¿no, Mari? Luego tenemos a Cubas, que me escribe en el chat. A ver, vamos a ver acá. Cubas. El Poder Ejecutivo es una de las tres funciones primordiales del Estado moderno y hace cumplir las leyes del Poder Legislativo. Perfecto, ¿no? Tiene que ver con el Estado moderno y hace cumplir las leyes del Poder Legislativo. Muy bien, Cubas. Correcto. Y Ramos. Muy bien. Bueno, hasta ahí me han dado algunas ideas de lo que podría ser el Poder Ejecutivo. Luego hay otra pregunta también en el título. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes forman parte de este poder? A ver, algún voluntario o voluntaria que tenga alguna posible respuesta, ¿no? La idea es más o menos manejar todos el mismo criterio. A ver, te escuchamos por acá, veo una mano levantada y es la de Lupita Paredes. Adelante, Lupita. ¿Lo conforman el presidente y el Consejo de Ministros? Lo conforman el presidente y el Consejo de Ministros. Muy bien, Lupita Paredes. Otro punto por acá. ¿Algún otro voluntario? Castro, te escuchamos. Lo conforma el presidente y los vice. El presidente y los vice. Claro, Pero, forma parte. el vicepresidente me confunde, profesor. El presidente y dos vicepresidentes. Claro, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, ¿no? En este caso, nosotros no tenemos segundo vicepresidente, pero sí tenemos una primera vicepresidenta. Muy bien, Castro, que es importante, ¿ah? Es fundamental porque a partir de entender que si el presidente viaja, por ejemplo, imagínate que el presidente se vaya de la sesión del Congreso, el presidente viaja a una cumbre, a una reunión, a una asamblea internacional,
quien se queda a cargo de dirigir el Estado es el primer vicepresidente, ¿no? Por eso es clave. Y si en algún momento el presidente fallece o tiene alguna incapacidad o el Congreso lo vaca por incapacidad moral, quien asume el cargo de presidente sería el primer vicepresidente, que en este caso nosotros no tenemos el primer vicepresidente actualmente. Tenemos una segunda vicepresidenta que haría esas funciones en un supuesto caso. Muy bien, Castro. A ver, en el chat vamos a leer algunas respuestas. Mari Ramos, el presidente y dos vicepresidentes, me dice que forman parte del Poder Ejecutivo. Solamente ellos, Mari Ramos. Kenneth, el alumno Kenneth me dice el presidente y dos vicepresidentes. Solamente ellos, el alumno Kenneth, ¿no? Ahí está el alumno Kenneth. Luego también tenemos a Cubas, presidente, solamente el presidente y los dos vicepresidentes, Cubas. Luego tenemos a Gamboa, ¿no? Brigitte, no, es Gamboa, ¿no? Gamboa Connie debe ser. Lo conforma el presidente y dos vicepresidentes. Ya, muy bien, Gamboa. A ver, por acá también tenemos a Castro cuando ya está, Cubas también ya está. Muy bien. Listo, entonces tenemos respuestas en el chat y también hemos tenido respuestas de manera oral y vamos a seguir con nuestra sesión de clase. Vámonos por acá y tenemos lo siguiente. Aparece una primera imagen. La pregunta es, ¿quién es ese señor? Estefano Castro, te escuchamos. Nombre completo, por si acaso, nombre completo. Castro. Ok, profesor. Presidente José Pedro Castillo Terrones. Muy bien, Castro, correcto, Profesor, ¿por qué pregunta el nombre completo? Porque es el presidente del Perú, pues. Y como presidente del Perú, lo mínimo que debemos saber todos los peruanos es su nombre completo, ¿no? Para empezar, después podemos saber qué profesión tiene, cuál es su edad y todo eso. Pero para empezar, es el nombre completo. Ya, ¿y quién es el que está al costado? ¿Quién aparece ahí? Lupita Paredes. ¿Es Vladimir Cerrón Rojas? No, pequeña. A ver, otra manito levantada. Castro, te escuchamos. Guido Bellido Ugarte. Muy bien, correcto. Ahí está. El otro señor que aparece en pantalla es Guido Bellido Ugarte. Y en el chat también tenemos a Cubas, que me describió el nombre de José Pedro Castillo Terrones. Muy bien, Cubas. Entonces, profesor, estas imágenes corresponden a las autoridades que hoy día se encuentran a cargo del Poder Ejecutivo. José Pedro Castillo Terrones tiene el cargo de presidente de la República en la actualidad, ¿no? Pregunta, ¿Pedro Castillo va a ser presidente del Perú hasta qué año? Mano levantada. Mano levantada. Estefano Castro Portal. 2026. Claro, muy bien, correcto. Muy bien, le aviso Castro que acaba de llegar a 20 en la participación oral. Siguiente pregunta. Entonces, Es profesor. eso quiere decir que según la Constitución Política del Perú, escucha bien, eso quiere decir que según la Constitución Política del Perú, el presidente gobierna ¿cuántos años? Mano levantada. Cubas. 5 años. Claro, muy bien. Eso quiere decir que según la Constitución Política del Perú, el presidente gobierna 5 años, ¿no? Por eso Pedro Castillo Terrones va a ser elegido hasta el 2026. Muy bien. Ahí está también Cubas en el chat. Muy bien. Mari Ramos. Correcto, Mari, ¿no? Muy bien, Ramos. Ahí está. Entonces, profesor, tenemos a José Pedro Castillo Terrones como presidente constitucional del Perú. ¿Él qué profesión tiene? A ver, de cultura general, ¿él cuál es de profesión? ¿Cuál es su ocupación? ¿No? A ver, mano levantada por ahí. ¿Cuál es su ocupación? Yamila Brigitte Medina. ¿Es un profesor? Es un profesor. Muy bien, Yamila Medina. La ocupación de Pedro Castillo es la de docente, ¿no? Él es profesor. Profesor, así como usted, profesor Luis, bueno, posiblemente, solo que él es de la especialidad de primaria, ¿no? En cambio, yo soy de secundaria, pero al fin y al cabo somos docentes los dos, ¿no? Es mi colega, en pocas palabras. Muy bien, Cubas también, muy bien, Campomanes en el chat, ¿no? Así es. Él es docente de carrera, básicamente. Muy bien, entonces, y al costado tenemos al señor Guido Bellido Ugarte, quien hoy día es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pregunta, el señor Guido Bellido Ugarte, que actualmente es el presidente del Consejo de Ministros,
será presidente del Consejo de Ministros, tendrá ese cargo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 2026 también? Mano levantada. Estefano Castro Portal, te escuchamos. A ver, bajo la mano, ¿alguien por ahí que se anime? ¿Alguien? ¿Hasta cuándo el señor Guido Bellido será presidente del Consejo de Ministros? ¿Hasta cuándo? A ver por ahí. Estefano Castro, te escuchamos. ¿De 4 a 6 años, profesor? No, seguro, de 4 a 6 años, no creo, ¿ah? A ver, por ahí, me escucho, o bueno, no escucho nada, veo un silencio, nadie ha levantado la mano. Cuba, 6 años, Guido Bellido va a estar más tiempo que el presidente, si el presidente está 5 años. 4 años, menos tiempo que el presidente. Veo un clima de confusión acá en el salón, no hay respuestas todavía. Parece que es una pregunta complicada y difícil y todavía nadie tiene una respuesta clara, concisa, evidente y distinta, ¿no? 5 años. No sé quién habló, te recuerdo que tienen que levantar las manitos, ¿ah? Es una ley del salón de clase, ¿no? Todavía no encuentro ideas claras, distintas, ni indudables, ¿no? Brisel Bajonero, le escuchamos, Brisel. 5 años. Ya, a ver, vamos a explicar un poco el tema, Brisel Bajonero. Punto igual para ti. Profesor, el señor Guido Bellido ha sido elegido presidente del Consejo de Ministros hasta que reciba la confianza del Congreso o hasta que el presidente lo destituya. Lo ideal sería que él se quede en el poder o en el cargo 5 años, ¿no? Al tiempo que está el presidente, para que pueda ser el portavoz y cumplir las funciones para la cual el presidente lo ha designado. Sin embargo, va a depender de que el poder legislativo que reside en el Congreso le pueda otorgar su voto de confianza. Si el poder legislativo que reside en el Congreso le entrega, le concede el voto de confianza a todo el gabinete del señor Bellido, el señor Bellido puede seguir laburando en sus funciones. De no ser así, todo el gabinete pasará simplemente a una disolución y se tendrá que convocar a un nuevo ministro y por ende a un nuevo consejo de ministros, es decir, ministros para las diferentes carteras que existen en el Perú, trabajo, educación, salud, etc., etc. Muy bien, entonces hay que tenerlo presente. Va a depender del voto de confianza que le dé el Poder Legislativo que reside en el Congreso y del presidente que pueda mantenerlo en el cargo y no lo destituya, ¿no? Muy bien, en el chat me había... ahora, Ahora sí, Ahora sí, profesor. profesor, está grabando. ya Ahora está, sí. muchas gracias, muy bien, Lupita, ahora sí. Muy bien, seguimos entonces. Poder Ejecutivo. Tenemos un esquema que nos ilustra un poco lo que es el Poder Ejecutivo, acá un organizador visual pequeñito. El Poder Ejecutivo dice, en su definición, se encarga, ¿no? El Poder Ejecutivo, ¿de qué se encarga? El Poder Ejecutivo básicamente va a practicar las leyes. El Poder Ejecutivo no elabora leyes como tal, porque no es su función principal elaborar leyes. Simplemente se encarga de practicarlas. Estas leyes ya existen y el presidente tiene que ejecutarlas, como dijeron ustedes al inicio de la sesión. Otra de las funciones es la de administrar eficientemente los recursos del Estado peruano. Ojo, el presidente no es el dueño del Perú y tampoco es el dueño de los recursos en realidad. Él simplemente ha sido elegido por los ciudadanos a través de unas elecciones democráticas para que sea un eficiente administrador de estos recursos, que permita, ¿qué cosa, profesor? Mantener el bien común, mantener el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay que tener presente algo importante que nos menciona este organizador visual. El Poder Ejecutivo está organizado por el presidente de la República, ojo, el presidente de la República, el primer vicepresidente, que no tenemos, debido a que en las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones desestimó la candidatura del señor Vladimir Cerrón, que debería haber sido el primer vicepresidente, debido a que tiene asuntos con la justicia que resolver, ¿no? Implicancias
y que le permitieron o que no le permitieron por la vía judicial y ética ocupar el cargo. Por lo tanto, no hay primer vicepresidente. Lo que sí tenemos es una segunda vicepresidenta. Esta sí tenemos. La pregunta es, ¿quién es la segunda vicepresidenta? Mano levantada. ¿Quién es? ¿Quién es la mujer que podría ser presidenta del Perú? Si es que, por ejemplo, lo vacan o lo sacan del cargo. ¿Quién sería esa mujer? Yo sé que tú sabes. ¿Quién sería? ¿Quién sería? A ver. ¿Quién es? Mejor dicho, ¿no? Muy bien, Cubas en el chat. Dina Boluarte, ¿no? La señora Dina Boluarte. Muy bien, Cubas. Le aviso, Cubas, que acaba de llegar a 20 en la evaluación oral del día de hoy, ¿no? La señora Dina Boluarte es la primera, bueno, la segunda vicepresidenta, que en casos de que el presidente Castillo salga del cargo o fallezca, la señora Boluarte asumiría ese papel, ¿no? Hay que tenerlo presente, ¿ah? ¿Qué más, profesor Luis? También tenemos que el presidente es en realidad el jefe del Estado, ¿no? Él es el que está en el máximo cargo que puede existir en un país republicano y un Estado de Derecho, según la Constitución política, además. El presidente personifica a la nación, ¿no? Todos que somos la nación. Recuerda que la nación es equivalente a todos, ¿no? A todos los ciudadanos, todos deben estar representados por el presidente de la República. Así que si el presidente de la República es invitado a una reunión, a una cumbre o a una conferencia en algún país del mundo, él nos está representando a todos los peruanos, ¿no? Ahí está. Bueno, algo importante es que el presidente tiene la potestad, según la Constitución política, de elegir al premier. Profesor, premier es el nombre que se le da al primer ministro o al presidente del Consejo de Ministros, que en este caso sería el señor Guido Bellido Ugarte. Y el señor Guido Bellido le sugiere al presidente de la República unos posibles ministros, ¿no? Él se sugiere, mira, señor presidente, yo considero que tal persona podría ocupar el cargo de ministro de Trabajo o de Educación, pero será el presidente quien finalmente elija, siempre en coordinación con el premier o con el primer ministro, ¿no? Eso es importante. Muy bien, tenemos acá también algunos datos importantes, ¿no? El Poder Ejecutivo es uno de los 3 poderes en que se divide el Estado peruano y básicamente se encarga de ejecutar, administrar y dirigir la política de nuestro país, ¿no? Política, por ejemplo, en el sentido militar, sentido económico, sentido social, sentido cultural. Eso es importante. Ahora, pregunta inocente. Todo lo que concierne al Poder Ejecutivo, ¿dónde lo encontramos? Si yo quiero hacer mi tarea sobre el Poder Ejecutivo, ¿dónde podré encontrar toda esa información? ¿En Internet? ¿En Wikipedia? ¿Dónde? Mano levantada. O en el chat. ¿Dónde uno puede encontrar toda la información concerniente al Poder Ejecutivo? A ver. ¿Dónde? Estefano Castro Portal, te escuchamos. ¿En la Constitución? Muy bien, correcto. Todo lo concerniente al Poder Ejecutivo se va a encontrar en la Constitución Política del Perú, ¿no? Así es. Es más, si por ejemplo algún día tú quisieras ser presidente del Perú, puedes encontrar sus requisitos en la misma Constitución, ¿no? La Constitución nos dice que para ser presidente de la República se debe ser mayor de 35 años, ¿no? Sin embargo, en la historia hemos tenido presidentes bien jovencitos, ¿ah? Bien jovencitos. Hemos tenido 2 presidentes jovencitos. Eso puedes apuntar ahí para tu cultura general. Un presidente bien joven que hemos tenido es Felipe Santiago Salaverry en el siglo XIX, que llegó a ser presidente por golpe de Estado, ¿no? Y otro presidente bien joven que hemos tenido es Alan García Pérez en el año 85. El presidente joven, solo que la diferencia es que Salaverry fue presidente por golpe de Estado, es decir, nadie lo eligió, mientras que Alan García fue presidente joven debido a unas elecciones y él participaba a cargo del Partido Aprista Peruano, ¿no? Hay una gran diferencia, pero han sido los presidentes más jóvenes que hemos tenido en la historia de nuestro país. Muy bien, entonces para ser presidente hay que ser mayor de 35 años. ¿Qué más, profesor? Ser peruano de nacimiento, ¿no? ¿Qué significa ser peruano de nacimiento? Que tu mamita te haya dado a luz a ti acá, pues, en nuestro territorio.
en Puente Piedra, Ancón, Zapayal, Lima, Comas, en Cusco, en cualquier lugar del Perú, hayas podido nacer tú, ¿no? ¿Qué más? Y gozar del derecho al sufragio, es decir, que, por ejemplo, no te encuentres privado de la libertad. Pregunta, ¿los presos en el Perú podrán votar? Mano levantada. Los presos, los que se encuentran recluidos en el Perú, ¿podrán votar? Esa es una pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Tú qué dices? A ver, no veo a nadie con la mano levantada todavía. Estefano Castro Portal, te escuchamos. Sí, profesor, ¿pueden votar? Sí, me dice Estefano Castro, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Shamila. Shamila, bueno, Shamila bajó la mano. ¿Alguien más con la mano levantada? No, profesor, no pueden votar porque están restringidos de libertad. Claro, muy bien, Shamila. Los presos, y eso va para todos, ¿ah? Los presos en el Perú no tienen el derecho a votación, pues, no tienen. Si no, tú observarías que en época de elecciones los canales van a la cárcel, no pueden. Bueno, no pueden, no están, según la ley, capacitados para ejercer ese derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, profesor, pero tienen otros derechos los presos, como derecho a la vida, derecho a la alimentación, pero no tienen derecho, pues, a elegir autoridades, debido a que muchos de sus derechos han sido suspendidos, empezando por el derecho a la libertad, ¿no? Que es uno de los más importantes. Muy bien, Shamila, en el chat. También tenemos a Rosa, ¿no? Muy bien, Rosa también en el chat había dado su respuesta, ¿no? Rosa Zulema Aro. Correcto. Entonces, profesor, hay que tener presente que para ser elegido presidente en el Perú hay que ser mayor de 35 años, haber nacido en este hermoso y querido país, ya, eso es importante, y gozar de derecho a sufragio. Recuerden que hemos tenido presidentes bien jovencitos. Uno era Felipe Santiago Salaverry, que a la edad de 29 años se convirtió en presidente en el siglo XIX, pero fue por golpe de Estado. Y otro, el señor Alan García Pérez, que en paz descanse, en los años 80, cuando representó al APRA, ¿no? Especialmente en el año 85. Bueno, ¿qué más podemos decir del Poder Ejecutivo hasta acá? Si yo quiero buscar información del Poder Ejecutivo, voy a ir a la Constitución Política. Pero la Constitución Política tiene muchos artículos y muchos capítulos, ¿no, profesor? Más de 200 artículos, para ser más exacto, 206 artículos. Bueno, pero me voy a ir al artículo 200, al artículo 110 de la Constitución Política. Y en el artículo 110 empieza todo lo referente al Poder Ejecutivo. O sea que si en algún momento tú quisieras conocer algo más sobre este poder, te puedes ir a la Constitución Política del Perú y seguramente que ahí vas a encontrar todo lo referido. Es más, te voy a mostrar justamente dónde lo puedes ubicar. Mira, ahí aparece en tu pantalla. Se encuentra en el capítulo 4. ¿Ah? En el capítulo 4, vamos a resaltar, dice Poder Ejecutivo y te empieza a hablar desde el artículo 110. ¿Ya? Entonces, si en algún momento tú quieres saber más sobre el Poder Ejecutivo, te vas a la Constitución Política de nuestro país y buscas el artículo 110. Y a partir del artículo 110 empezarás a encontrar diferente tipo de información sobre qué es el presidente, cuáles son sus funciones, cómo se elige, cuánto tiempo dura, cómo puede salir del cargo, en lo que se llama la vacancia de la presidencia de la República, ¿no? ¿Por qué motivos el presidente, por ejemplo, podría dejar de tener ese cargo? Un motivo podría ser la muerte, cuando el presidente fallece, ¿no? Otro motivo podría ser cuando el Congreso lo declare, pues, bajo incapacidad moral o física, ¿no? ¿Qué significa incapacidad moral? Que de repente el presidente haya cometido un acto que vaya contra la buena moral del país, ¿no? Y este acto, pues, se llama desarrollado a veces en agravio no solamente del cargo que él desempeña, sino en agravio también de los derechos constitucionales, ¿no? La moral. Por ejemplo, imagínense que el presidente sea captado drogándose, ¿no? Eso va contra la moral. Sea captado alcoholizándose en la vía pública, ¿no? Sea captado robando, por ejemplo. ¿No? O incapacidad física, de repente tiene alguna enfermedad que le impide seguir desempeñando sus labores. Bueno, o que el presidente también pueda renunciar ante el Congreso, ¿no? Por X motivo él renuncia, o que el presidente se le ocurra salir del país sin haber pedido permiso al Congreso, ¿no?
Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Alguna de las formas por el cual el presidente podría ser vacado. La palabra vacar significa sacarlo del cargo que ocupa. Bueno, esta es la primera lámina, seguimos por acá. Con respecto a su elección, ¿cómo se puede elegir al presidente? Se elige por sufragio directo, en elecciones que se dan en el Perú cada 5 años y que son supervisadas, por ejemplo, por la OMPE, ¿no? Encargada de los procesos electorales y que van a dar ganador al futuro presidente el jurado, ¿no? El jurado será quien finalmente diga quién es el nuevo presidente del Perú. Bueno, ¿quién es elegido profesor presidente? Obviamente el que obtiene más de la mitad de los votos, ¿no? Y si no llega al tope de más de la mitad de los votos, siempre se va a una segunda vuelta, como es costumbre en los últimos años. Tener en cuenta que los votos viciados, aquellas cédulas donde las personas de repente han marcado más de 2 candidatos, o de repente han escrito cosas que no deberían escribir, o de repente simplemente rompieron, es un voto viciado, ¿no? Y un voto en blanco es cuando recibiste la cédula y no marcaste nada. Esos votos no se computan a la hora de elegir al presidente de la República. Bueno, y si ninguno adquiere la mayoría, se procede a una segunda elección o una segunda vuelta dentro de los 30 días siguientes, ¿no? Lo que pasó ahora, ¿no? Pasó la primera vuelta y luego se convocó a una segunda vuelta donde participaron, ¿qué candidatos? A ver, yo sé que tú recuerdas. ¿Qué candidatos participaron en la segunda vuelta? Mano levantada. Brisel Bajonero. Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Muy bien, Brisel, punto. Brisel Bajonero, claro. Algo importante es que en el Perú no existe reelección, ¿ah? No hay reelección presidencial. O sea, el presidente Castillo termina su mandato en el 2026. Si él desea, si él quiere, si él añora seguir siendo presidente, no va a poder, porque no hay reelección presidencial, ¿ya? Tendría que esperar que alguien sea elegido y después de eso él podría volver a postular, tal como lo ha hecho Humala, ¿no? Humala salió, entró PPK, entró Vizcarra, Sagasti y Humala estuvo participando en estas elecciones. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las funciones del presidente en el Perú? Algunas de ellas, porque otras están en la Constitución. Bueno, hacer cumplir las leyes, básicamente, ¿no? Recuerda que el presidente es un ejecutor, es un administrador de lo que establece la Constitución Política del Perú. El presidente representa al Estado, dentro y fuera, dirige nuestra política general del gobierno, ¿no? Todos los asuntos políticos lo ve el presidente como máxima autoridad, se encarga de velar por el orden interno, ¿no? Es el jefe supremo además de las Fuerzas Armadas, convoca al ministro del Interior, que es encargado de dirigir la seguridad interna, convoca al ministro de Defensa, que es el encargado de dirigir la seguridad externa, ¿no? Los convoca para pedirle informes y avances sobre su gestión. Algo importante del presidente de la República es que tiene la potestad de convocar a elecciones. Es decir, el presidente puede convocar a unas elecciones para elegir, por ejemplo, a su sucesor, para elegir, por ejemplo, alcaldes, regidores y obviamente congresistas cuando hay elecciones generales, ¿no? Entonces tiene esa potestad el presidente de convocar a elecciones. Y obviamente si en algún momento se produce algún conflicto externo, alguna guerra, el presidente, previa autorización del Congreso, puede hacer la declaratoria de guerra y también la firma de paz, ¿no? Como ha pasado a lo largo de la historia republicana, hemos tenido guerra con Chile y con Ecuador. Algo importante es que el presidente puede nombrar autoridades como embajadores, ministros, plenipotenciarios, ¿no? Y todo aquel que nos representa fuera y dentro del país. Ahora, tal como habíamos leído hace un momento, el presidente puede dejar de ser, ¿no?, esa autoridad si se procede a la figura de la vacancia, ¿no? La vacancia al presidente. ¿Cuándo el presidente puede dejar de serlo? Obviamente cuando fallece. Han habido presidentes que han fallecido, ¿ah?, en la época en gestión. Por ejemplo, Luis Miguel Sánchez Cerro fue un presidente que falleció en plena gestión, ¿no? A ver, incapacidad física y moral, ¿no? Vacancia, lo hemos mencionado, cuando él renuncia y cuando, por ejemplo, sale del territorio, ¿no?, sin pedir autorización al Congreso, ¿no? Por eso siempre el presidente cada vez que viaja tiene que pedir autorización al Congreso de la República.
Bueno, el Consejo de Ministros es el órgano que se encuentra conformado por todos los ministros, valga la redundancia, que se hace cargo de una carpeta ministerial, ¿no? Se llama Consejo de Ministros, escucha bien ese nombre, ¿ah? Se va a llamar Consejo de Ministros cuando a esa reunión se integra el presidente de la República. Cuando a esa reunión de ministros se integra el presidente, se acaba de formar un Consejo de Ministros. El presidente, en este caso Castillo, tiene la potestad, según la Constitución, de poder nombrar a un presidente del Consejo, conocido como premier o primer ministro, ¿no? Y este premier o primer ministro puede sugerir algunos nombres para ocupar el cargo de ministros en el Perú. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Si para ser presidente hay que ser mayor de 35 años, para ser ministro hay que ser mayor de 25 años. Baja un poco la edad. Por eso que hemos tenido ministros y ministras jóvenes en la gestión anterior, ¿no? La ministra de Economía, María Antonieta Alba, por ejemplo, era muy joven para el cargo de ministra, pero la Constitución lo autoriza, ¿no? Solamente basta ser mayor de 25 años. También ser peruano de nacimiento y gozar de derecho al sufragio, ¿no? Ahí están el tema de los ministros. Bueno, ¿qué funciones tiene un ministro? Básica es que el ministro tenga que aprobar los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, ¿no? El presidente Castillo reúne a sus ministros y le dice, por ejemplo, vamos a aprobar una ley para el servicio militar obligatorio, porque en el Perú hay muchos jóvenes que no estudian ni trabajan y que de repente pueden salir con una carrera técnica de las Fuerzas Armadas. Bueno, él llama a sus ministros, conversa con ellos, con el de Economía, para ver el tema de cómo van los recursos, con el del Interior, con el de Salud y con el de Justicia, y con todos ellos al conversar, desarrolla un proyecto. Ese proyecto se desarrolla en una hoja cualquiera, y esa hoja cualquiera debe tener la firma de todos los ministros. Solamente cuando ese proyecto tiene la firma de todos los ministros, puede ser llevado al Congreso para su, finalmente, aprobación. Algo importante es que también el Consejo de Ministros, es decir, todos los ministros, tienen que firmar los decretos legislativos y decretos de urgencia que el presidente va a elaborar o va a desarrollar. Como por ejemplo lo que pasaba el año pasado, ¿no? Cuando el presidente Vizcarra salía a dar una conferencia por el tema del COVID, tú siempre lo veías en televisión rodeado de todos sus ministros, ¿no? Ellos te encargan de aprobar, que es básicamente firmar los decretos de legislativos y decretos de urgencia que desarrolla el presidente, así como velar por asuntos de interés público, como por ejemplo ahora lo está viendo el ministro de Salud, el tema de la vacunación, ¿no? Los vacunató en el tema de la pandemia. Bueno, entonces chicos, acá nos vamos a quedar. ¿Hay alguna pregunta de su parte? En el chat veo algunos comentarios. Muy bien, Mayer Ramos, Cubas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por acá? No, profesor. No, profe. Muy bien, si No. todo está claro, si todo está claro como el agua, simplemente decirles que no estoy dejando ninguna evidencia por esta semana en DPCC, ¿ya? No hay evidencia esta semana en DPCC, lo dejaremos para la siguiente quizás. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Chau, chau. Nos vemos.